La historia es muy interesante, pero cuando existe una voluntad política, cuando se desea distorsionar los hechos, la gente cree lo que sea, la gente inventa lo que sea con el fin de lograr su objetivo político. Tenemos así, por ejemplo, las palabras de la presidenta de Israel, Golda Meir, cuando dice: ¿cómo vamos a devolver los territorios ocupados? ¿A quién se los vamos a devolver si no hay nadie a quien devolvérselos? No existe tal cosa como los llamados palestinos. La presidenta del régimen sionista de Israel niega la existencia de 5 millones de personas, que eran la mayor parte de la población del estado que ella decía gobernar. Es como que aquí en Bolivia nos digan que no existen los cruceños o no existen los venianos, simplemente porque incomodan a esa persona que está hablando. Hasta ese grado llegamos a la distorsión de los hechos históricos. Continuemos, por favor, con las imágenes. Los romanos son los que destruyen el templo del rey Salomón en el siglo I, y los romanos también son los que expulsan a los israelíes de la tierra palestina. Ellos son los responsables de la dispersión de esta gente por todo el mundo. Los árabes islamizados ya llegan recién en la Edad Media, en el año 636. Incluso el califa Omar invita a los israelíes a que vuelvan a la Tierra Santa de Palestina. Hace una invitación pública porque son familiares, al final son de la misma descendencia, y vemos que el pueblo de Israel, o una gran mayoría de ellos, no vuelven a Palestina, no quieren volver a la tierra prometida, que la denominan ahora, por la cuestión de las prácticas comerciales que ellos tenían, que en el Estado Islámico es prohibida la usura, ¿sí? Y es prohibido el enriquecimiento financiero, es decir, con el simple manejo de dinero de otras personas. No decimos que todos lo hacían, pero evidentemente una gran cantidad de ellos hacían estas prácticas que, por cierto, hoy son muy frecuentes, ¿no es cierto? Continuamos, por favor, con las imágenes. Durante el dominio musulmán en Palestina, vemos que los territorios musulmanes dan refugio a los judíos que son perseguidos en territorios cristianos. Cuando los católicos españoles persiguen a los judíos en Andalucía, o lo que hoy se llama España, ¿sí?, los judíos van al sur a refugiarse con los marroquíes, la gran mayoría de ellos. Otros tienen que huir a otros lugares. Como les digo, estaba el problema, ¿no es cierto?, de que las prácticas comerciales de la comunidad judía en general, no de todos, eran sabidas como prohibidas en el mundo islámico. Pero aún así, los judíos preferían ir con los musulmanes, refugiarse con ellos de la persecución de los católicos españoles. También cuando fueron perseguidos por los protestantes en el este de Europa, por los rusos en los Balcanes y en la zona del este de Europa, los judíos fueron a refugiarse con los turcos otomanos, y es así como llegan nuevamente a la tierra de Palestina, gracias al asilo, al refugio, a la protección que le dieron los califas otomanos a estos grupos sionistas israelíes, y retornan humildemente, retornan a Palestina, pero por dentro ya llevaban la semilla del mal, la semilla del odio, del resentimiento, y ya estaban planeando hacer un golpe, derrocar al gobierno musulmán de la zona y apropiarse, sin llegar a ser ni siquiera el 2 o 3% de la población de Palestina, ya estaban planeando tomar control de todo el territorio. Y nos dice Menachem Begin, uno de los líderes sionistas, dice: Eretz Israel será devuelta al pueblo judío.
toda, entera y para siempre. Como verán ustedes, es una declaración fanático que está hablando de apropiarse de una tierra para una sola clase de gente, expulsando a sus habitantes originarios de manera definitiva y completa. Es así que se va dando lo que entre los árabes palestinos se llama An-Nakba, que empieza con la protección del imperialismo inglés a estos grupos paramilitares, grupos terroristas que se van estableciendo en territorio palestino y que finalmente harán el golpe en 1948 y se apropiarán de más de la mitad del territorio palestino y empezarán a expulsar a los palestinos de sus casas.